la última conferencia del simposio sobre ICL. Gracias. En ICL, no sé por qué pasa solo, ¿estará automático? En ICL en niños, nosotros empezamos a hacer cirugía refractiva en niños en el isométrope hace muchísimo tiempo. Y como explicaban, las dos alternativas que teníamos eran láser, y en esa época ICL, porque hacía muchos años, no lo usábamos mucho. El problema del láser, cualquiera que sabe lo que es hacer un niño de 7 años láser es, imagínense, anestesia general, meterlo en el láser, no fijarlo, llevarlo con una pinza, centrarlo manualmente. Realmente es muy complicado. Y si le hacía PRK era una tortura 3 días, y si le hacía la SIC se frotaba y se sacaba el flap. O sea que la verdad que era una cosa que yo la veía como lógica refractivamente, muy difícil operativamente. Entonces la realidad es que un ICL en un niño es muchísimo más fácil, la anestesia general y al otro día está perfecto. Inclusive a todos estos chicos a veces le ponemos un punto por si se aprieta mucho. Tiene para mí muchísima lógica en la parte de anisométrope, resultados espectaculares, y yo había hecho poco, pero no porque no quisiera hacer, sino porque no tengo un público de niños. Entonces básicamente no veía, pero operamos uno, ¿cuál era el que te mostré? Debe tener 17 años, por lo menos operado. 20 años operado, un niño. 20 años operado, que me acuerdo, todos conocerán a la doctora Mulet, que era una oftalmóloga pediátrica de acá. Me trajo un niño que tenía -3 en un ojo y -15 en el otro con 20/400. Me dijo poner un ICL. No, le digo, mirá, yo no opero esto. No, ya está todo charlado, ponéselo. Bueno, ¿cómo querés que lo pongamos? Bueno, vamos a calcularle que quede -4 en los dos, así puedo usar un anteojo parejo. Y lo hicimos. Y lo vi un par de veces y está espectacular. Realmente el chico pasó de 20/400 y llegó a ver 20/30. Era un chico así, y hace 2 o 3 años apareció un barbudo de 30 a 40 kilos que me decía, quiero que me vengas a ver el ojo este, que hacía 20 años que no lo había operado. Y estaba impresionante. Ahora, con agujero central, la evolución me da la impresión que va a ser espectacular, porque los cristalinos aguantan mucho más, agujero central, nutrición. O sea que yo creo y sigo pensando que es la mejor solución para la anisometropía y la ambliopía, lejos. Ahora, por supuesto, si estás imagínate que los oftalmopediatras no entienden de cirugía refractiva, no es que no saben, no entienden. Entonces es mucho peor, entonces, ¿quién va a hablar bien? Así que bueno, son cosas que muchas veces, acá les muestro todo lo que tarda una cosa para ser aceptada. Bueno, en el año 94 hicimos este agujero. Ese es el lente que hicimos, 94. Y pusimos 30 ojos. Por supuesto que en esa época no entendíamos muchas cosas, pero ya era el mismo principio. Fíjense, este lente hecho en el año 94. Lo hicimos con un ingeniero ruso que había traído Star para que le ayudara a desarrollar. Acuérdense que esta técnica está basada sobre patente de Fiodorov. Y hicimos muchísimos prototipos, pero este fue uno de los prototipos con agujero central. Pero demoraron 17 años para que fuera comercial. O fíjense lo que demoran las cosas para que a todo el mundo le caiga la neurona y dice que sirva. Entonces, 18 años después, la compañía hizo el agujero central y a los 5 años la compañía pasó de 45 millones a valer 2.600 millones de dólares. O sea, ese agujerito idiota que hicimos salió 2.400 millones de dólares. O sea, le hizo ganar a la compañía, pequeño agujerito. Y yo no lo patenté. Pequeño problema. Entonces, por mucho tiempo, la verdad es que el gran tabú del ICL era la catarata. Y cada vez que teníamos casos como estos era una tortura. Y a fines de los 90 prácticamente casi se deja de hacer el ICL por esto. Porque había habido distintos problemas en la evolución y los lentes estaban más cerca del cristalino y no entendíamos bien lo que era el bol. Pero es muy interesante ver los metaanálisis, que ya lo mostré varias veces, pero ahora lo voy a mostrar en cámara lenta, del año 2016 hecho por Parque, donde estudia todos los papers que existen, y fíjense que prácticamente todos los papers que hay muestran 0% de catarata en una cantidad gigantesca. Y nunca nada de cero, pero realmente
Si cualquiera que tiene experiencia con el agujero central, la reducción de catarata es absolutamente dramática. O sea, probablemente sea 100-1 o algo por el estilo. Entonces, un pequeño agujero no solamente resolvió el problema de no tener que hacer iridectomía, sino que obligó a que haya una circulación por debajo del lente, lo que evita la hipoxia de la cápsula anterior. Entonces, eso hizo que la circulación no hubiera hipoxia, inclusive con bol bajo. Entonces, cuando uno tiene experiencia en el ICL, no estoy hablando cuando recién uno aprende o tiene problemas como que se le da vuelta al lente o problemas de otro tipo, pero cuando ya el lente está bien puesto y no tiene tantos problemas en la cirugía, prácticamente todos los efectos adversos dependen del tamaño del lente y el bol que uno produce. Básicamente todos los descriptos, bloqueo pupilar, ángulo cerrado, dispersión cuando el bol es muy grande. Y los problemas cuando el bol es muy chico, que es lo que ocurrió siempre, que era la catarata, casi han desaparecido. Entonces, el problema que tenemos hoy es esto, el hiperbol. Y el hiperbol se produce cuando no podemos seleccionar el tamaño adecuado del lente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque es muy difícil predecir el bol, muy difícil. Y hay muchas fórmulas que lo tratan de simplificar, pero la realidad es que son mentiras. Y acá hay dos fórmulas muy famosas de japoneses que lo hacen en base al OCT, el pentacanos o con medidas del segmento anterior, la parte anterior, no posterior. Y yo hice algo muy sencillo para demostrar que son mentiras. Agarré 42 ojos de 25 pacientes, le hicimos las medidas que ellos pedían, sacamos y sacamos la predicción que ellos. La predicción, por ejemplo, contra Nakamura, rojo es real y azul fue el bol que dio. Fíjense que no le pegó una le pegó, dos le pegaron más o menos. Pero azul es lo que dio, yo le puse el lente que me dijeron ellos y rojo es lo que salió. O sea, a Caíto lo mismo, peor. Pero lo peor es que hay a veces que le pifian con 600, 700 micrones, o sea, todo el tamaño del bol. O sea, la realidad es que esto no sirve. Pero para simplificarlo más fácil, agarré 720 ojos del año 2014 que usamos la fórmula de STAR, que era la fórmula que usa todo el mundo en el mundo. La fórmula de STAR, simplemente cuando uno le dice STAR, ¿qué lente pongo con el Y2Y y ángulo? Decime. Entonces, de eso, agarré 720 ojos consecutivos entre el 2014 y 2015 que usaba, y fíjense, el 6,53% de estos pacientes terminaron con más de 1000 micrones de bol, que es universal considerar que ya es muy peligroso. Y si querés considerar peligroso más de 900, tenés el 12,22. Y si querés considerar que es más de 800, tenés el 27. El 18 y el 27 más de 700. Por supuesto que hay muchos 700 y 800 que son súper normales, inclusive 900, inclusive 1000, pero no es la mayoría. Entonces, todo el mundo, siguiendo la fórmula de STAR, tiene estos resultados. O sea, tiene un 6,53 con más de 1000 que sale palpitando el corazón porque no sabe qué hacer cuando te queda el ángulo así. Entonces, esto es el resultado real siguiendo la fórmula de STAR. No hay ningún mago y cuando STAR te dice, no, que tú me diste mal, no me diste mal. Esto es lo que da, o sea, es verso. Entonces, en casos de hiperbol, ahí están los números, 47 pacientes sobre 750, 47 ojos sobre 700, no es poco. 88 con más de 900, 133. En caso de hipobol, la verdad es que me sorprendió porque realmente se ha reducido mucho la cantidad de hipobol. Si queremos decir con menos de 250 micrones en amarillo, 378, pero por ejemplo menos de 100 micrones, que ya sería bastante pequeño, y tiene toda su connotación, un poco menos del 1%. Entonces, hay menos hipobol y es menos crítico el hipobol. Por lo tanto, estamos muy contentos con que el hipobol se haya solucionado en bastante. Y acá está en números, lo mismo que el EBRI. Y entonces, esto lo expliqué un par de veces, pero lo voy a pasar en cámara lenta porque es la parte más importante. Entonces, si medimos surco to surco, las predicciones deberían mejorar, porque teóricamente el lente va al surco. Pero sabemos que por todos los estudios y los metaanálisis no pasó. Y azul es todos los médicos que usan el surco to surco y white to white
es todos los pacientes que usan el ángulo a ángulo o en su efecto el Y to Y. Y básicamente el error para los costados, que son los críticos, más de 700 o 800, es el mismo número. Y si ustedes fijan las curvas y la ponen con los resultados míos, casi es lo mismo. Si ustedes sacan la proporción de 750, cuántos se fueron para afuera, es más o menos lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y estos son muchos papers todos analizados. Entonces, por supuesto que existe un error. Y el error es que es mucho más complejo de lo que estamos haciendo. Lo primero es saber a dónde diablo va el ICL. Siempre por convención dijimos que iba al sulcus, porque no teníamos ni idea a dónde iba. Pero nosotros empezamos a mirar muchísimos pacientes en el postoperatorio, a ver a dónde van. Y primero usamos un ultrasonido que se llama Sonomet, y hace 2 años empezamos con el ARTScan, que realmente es otro nivel de ultrasonido. Y empezamos a ver que, como en este caso, el lente va al cuerpo ciliar, no va al sulcus. Entonces ya dijimos, bueno, si estamos midiendo sulcus to sulcus para ahí y no va al sulcus, ¿cómo miércoles vamos a hacer un cálculo? La segunda cosa es que como en ven ahí, a veces tenemos que va en un lado en el cuerpo ciliar y de este lado en el sulcus. O sea, fíjense la simetría que tiene. A veces se inserta asimétricamente el lente. Entonces, en este caso, va mitad y mitad. Y en este caso sí va al sulcus, como ustedes pueden ver ahí. Sulcus to sulcus, que sería el clásico. Ahora, nosotros entonces dijimos, bueno, vamos a agarrar 54 tipos consecutivos y vamos a ver a dónde van a parar. Y fíjense que de esos 54 consecutivos, el 83% fue al cuerpo ciliar. Entonces, si estamos haciendo fórmula de sulcus to sulcus, y va el 83% al cuerpo ciliar, ¿cómo miércoles una fórmula nos va a dar algún resultado lógico? Y para colmo, para agarrarle una variable más, no solamente va al cuerpo ciliar, sino que a veces va a diferente espacio en el cuerpo ciliar. A veces va a la base del cuerpo ciliar, a veces va al medio y a veces va un poco adelante. Entonces se complejizaba todo, porque ya es dónde medís para poder sacar un cálculo. Y solamente el 3.7 va al sulcus to sulcus. Entonces, todas las fórmulas se basan en sulcus to sulcus, y solo 4 horas ahí no hay manera que dé. Entonces, para explicar un poquito cuál es el problema, si no sabemos a dónde va a parar el lente, cómo vamos a predecir el vol. Y acá le explico, y lo mostré un par de veces. Por ejemplo, acá estoy haciendo una simulación. ¿Esto anda? Ah, no, perdón. Uy, ¿puedo ir para atrás? Ahí estoy haciendo una simulación de que el lente va al cuerpo ciliar y de este lado también va al cuerpo ciliar. Es el mismo lente y fíjense el vol que tiene. Pongámosle acá que tenga 300 micrones a ojo. Pero si ese mismo lente va un poco más adelante, el mismo lente, no hemos cambiado nada, ahí tiene 500 micrones. El mismo lente, no cambiamos nada. Y si el lente va al sulcus, tiene 700 micrones. A ver, tomamos las mismas medidas que siempre. De ángulo, de Y to Y, de sulcus to sulcus y de cuerpo ciliar. Y el lente se posicionó en 3 posiciones, podemos cambiar entre 200 y 700 micrones. Entonces ya se nos complica cómo calcular el vol. Y ahora le pongo otra variante más. Y si el lente es grande y lo comprimí, entonces el lente se aplasta y sube más. Entonces el volt es 1000. O sea que todavía le ponemos una variable más. Entonces, le estoy viendo todo lo que pasa adentro, por lo cual es difícil predecir el vol. Ahora, también le ponemos otra variable más. Es un lente de altas dioptrías, entonces tiene 2 bases curvas. Tiene la base verde, que es la curva del lente, y tiene la segunda curva, que es el vol secundario provocado por la alta miopía, el tallado central en el medio. Entonces significa que eso es un pseudo vol, porque es vol central, pero a veces en la periferia no hay. Entonces le ponemos otra complicación más. Entonces, no es para complicarlo. ¿Por qué el ICL es tan exitoso? Porque tolera de todo, porque tolera un paciente entre 200 micrones y 800 micrones y la mayoría de las veces caemos ahí y el paciente anda espectacular. Ahora, de ahí a que tengamos precisión a predecir, estamos en otro mundo. Y eso cuesta mucho trabajo. Por eso hace muchos años empezamos con 3 cosas importantes. El OCT intraoperatorio, que nos servía el ICT en medir el vol intraoperatorio, y lo primero que tuvimos que demostrar es que hubiera una correlación entre el vol intraoperatorio y el postoperatorio, pues si no había correlación, ¿para qué lo íbamos a medir? Eso era lo primero. Lo segundo, hacer un software que lo que decía era cuál era el vol seguro para ese paciente, que no es igual para, imagínense, para una cámara de 4 milímetros y un ángulo de 60 grados,
a una cámara de 2,5 milímetros y un ángulo de 15 grados. Entonces el volt seguro para cada lugar es totalmente diferente. Y el ArtScan, que realmente es un instrumento de otro nivel para poder medir la parte posterior del ojo. Un poco para el OCT intraoperatorio, estuvimos viendo, hay muy pocos papers sobre este está hecho con el ZEISS, y lo que muestra, le muestro más que nada en 40 y pico pacientes, lo que hicieron es tomaron el OCT intraoperatorio, como no tiene regla para medirlo, sacaron una foto, lo llevaron afuera, con una cosa midieron qué volt tenía y después lo pusieron, bastante complicado. Pero lo importante son los resultados. Ellos midieron en promedio cerca de 720 o 30 micrones preoperatorios, 130, y en el día, al otro día 648, con una estabilidad muy grande entre el día y los 3 meses, que nosotros también la encontramos. Entonces, ellos encuentran como una diferencia de 90 micrones entre el intraoperatorio y el primer día, que es una correlación grande y bastante lógica porque es muy imperfecto el sistema que ellos usan. Nosotros hicimos un estudio bastante más grande usando OCT, y lo que le hicimos hacer a la fábrica, que no tenía, es lo que está a la derecha, que es un ruler, o sea, poder tener una cosa que podamos medir, exactamente medir cuál es el volt intraoperatorio. Intraoperatorio en la cirugía, y ahí dice el número, ¿ves? 434, eso es el espacio que hay entre eso y eso, 434 micrones. Entonces, podíamos medir en la cirugía si el volt estaba bien. Esto no es para predecir, esto es para arreglar errores. Entonces, básicamente, en la misma cirugía veíamos si estaba bien, si era muy alto, si era poco, y si queríamos tomar alguna decisión intraoperatoria. Entonces, fíjense lo que era el volt intraoperatorio, miren ahora, 470, y ahí me dice 570 al otro día postoperatorio, y en 592 ojos de 349 pacientes, entre el 18 y el 19, para hacerle un resumen fácil, 657 intraoperatorios, 669 de promedio y 613 a las 24 horas, una correlación muy grande. Y ya sabíamos que existe una correlación entre las 24 horas y el mes y los 3 meses, o sea que básicamente uno no necesita hacer todas las cosas porque es imposible. Pero hay una correlación muy importante. Entonces, básicamente es el estudio de Torbey, que son, creo que son de Turquía, 731 contra 640 y nosotros 656 contra 625. O sea, lo que queríamos saber es si existía y valía la pena medirlo. Esto era un paper que habíamos hecho antes, que era la correlación entre el día y el mes. Nosotros ya sabíamos que si al día teníamos un volt, al mes iba a ser muy parecido. Y eso también lo mostró Torbey. Entonces, hay correlación entre todo. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer el volt intraoperatorio? Sabiendo el 653, lo dice él, tienen un volt de más de 1000 micrones, para mí no es útil, sino utilísimo. Entonces, yo ya sé que si yo tengo 1500 micrones dentro del quirófano, ya sé que tengo un problema al día siguiente. Y sobre todo, poder arreglar una cosa en el mismo momento de la cirugía es muy importante. Entonces, ¿qué es la primera solución que encontramos? Era rotar los lentes. Encontramos que rotando los lentes a 90 grados, por supuesto lentes esféricos, no podíamos hacerlo con tórico, bajaba el volt en la misma cirugía. Entonces podíamos arreglar el lío en el mismo momento. Y si ustedes ven la línea gris, es la línea del volt, del volt intraoperatorio, esa, la línea gris, y esto es como quedó el volt después de haberlo rotado. O sea, fíjense cómo pierde. ¿Cuánto pierde? Es muy variable. Esto es lo que pierde inmediatamente entre la operación, acá en el derecho, y esto es lo que pierde al día. Y se logra el promedio 430 micrones, no es poco, o sea, salvamos la mayoría, si estamos en 1000, 1100, lo pasamos a 600, salvamos el día. Entonces, esto de las primeras cosas, este paper se va, el de la rotación creo que lo van a publicar ahora, el otro ya lo está publicado, creo que está en el Journal of Refractive Surgery. Y bueno, este es un caso de ejemplo de rotación intraoperatoria. Fíjense, el paciente ahí está mostrando en este lugar 1091 en la operación, 1091 micrones. Lo rotamos, 709, o sea, ya pasamos a una cosa muy lógica. Entonces, ahí, como estaba el otro día, 738, muy lógica, y ahí cuando, eso es a las 4 horas y esto va al otro día cuando ya se achica la pupila, fíjense el tamaño pupilar, 710, cuando se achica la pupila baja un poquito más todavía el volt.
Para concluir, el OCT es muy útil porque salva mucho de los problemas que tenemos intraoperatorios, prometedor para predecir el bol postoperatorio, posibilita optimizar el bol en la misma cirugía, evita complicaciones y mejora la seguridad y satisfacción del paciente. Y para concluir, estamos trabajando hace por lo menos 5 años en hacer una fórmula para que se pueda predecir el bol. Esa forma es muy compleja y la verdad que lo estamos haciendo con un ingeniero matemático que tiene en cuenta el ángulo residual, el tamaño de la profundidad, la posición del lente de acuerdo a la anatomía del cuerpo ciliar para poder predecir en qué lugar. Y la realidad es que los últimos 3 meses que lo estamos chequeando estamos en 100 micrones de error. Nunca he estado tan cerca de tener una cosa tan real. Apenas la tenga, la vamos a publicar. Y lamentablemente se necesita el ARTSCAN porque no hay manera de poder tomar esas medidas para poder llegar a eso, pero antes ni con nada podíamos llegar a eso. Así que estamos muy contentos de que después de tanto tiempo de una base de datos tenemos de 1500 ojos, pero con todo, me digo, un trabajo tremendo. Hemos podido estar cerca de 100, inclusive 100 micrones, yo creo que va a ser muy difícil poder superar eso. Pero 100 micrones, que me queden 600, me queden 400, la verdad que sigo estando muy contento. Así que bueno, le cuento lo que cuesta y le cuento cuál es el límite de la realidad, porque lo más difícil saber es cuando una compañía por ahí te dice, te equivocaste en medio, no te equivocaste nada, o sea, no te equivocaste. Entonces es muy difícil decirle a la compañía que no, es así, este es el real. Para mí el ICL es una de las cirugías más mágicas que se han hecho, a pesar de que he estado en todo. Por los pacientes, el nivel de satisfacción que tiene, con agujero central más, pero tenemos que vencer estas últimas etapas que son las que nos dan imprecisión y que nos dan que la gente se asuste cuando agarra un gran hiperbol con bloqueo y es una emergencia que hay que llevarlo al quirófano. Así que bueno, espero que les haya servido esto y muchas gracias.